Muy bien, buenos días, les doy la bienvenida a todos. Vamos a continuar trabajando con nuestro tema de factorización. Bueno, ya vimos lo que fue la factorización, el primer caso de factorización que es factor común. Y el día de hoy vamos a trabajar con el caso de factor común por agrupación de términos. Es parecido, ¿verdad? Entonces, al final todos los casos llevan una conexión y hay casos que se resuelven tomando principios de los primeros casos que vamos trabajando ahorita. Por eso es importante que pongamos atención para poder establecer la forma de trabajo. Muy bien, les voy a compartir aquí mi pantalla. Me avisan cuando ya la vean. Ya, Miss. Muy bien, ya la vemos. Entonces, tenemos aquí caso número 2, factor común por agrupación de términos. Como les he dicho siempre, igual que en los productos notables, nosotros desde el título podemos determinar a nuestro caso de factorización. Entonces, vamos a trabajar alrededor de 10 casos de factorización y necesito que puedan identificar cada caso. Son diferentes, ¿verdad? Al final, el procedimiento para cada uno es diferente y hay algunos que se parecen. Por eso es importante que determinemos cada uno. Muy bien, entonces, estas características que tiene el factor común por agrupación de términos no están en el folleto, así que si las desean copiar o lo más importante que voy a ir explicando para que lo puedan tomar en cuenta a la hora de resolver problemas. Muy bien, tenemos ahí factor común por agrupación de términos. Dice, para iniciar debemos reconocer que el polinomio no es un factor común. Esto es muy importante. Estas son algunas de las características que debemos de tomar nosotros en cuenta para resolver el factor común por agrupación de términos, porque se parece al factor común sencillo, al factor común normal, al que trabajamos el día miércoles. Es parecido. ¿Por qué es parecido? Porque tiene algunos factores en común. Sin embargo, debemos de diferenciarlo. Dice, por eso tengo escrito aquí, para iniciar debemos reconocer que el polinomio que nos den, no es un factor común, o sea, no es un factor común sencillo del que ya trabajamos, por lo que sus características principales son las siguientes. Muy bien. El polinomio de factor común por agrupación de términos, por lo general, consta de 4 o de 2 términos, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Puede tener 4 o 6 términos, e incluso puede tener hasta 8, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, van en números pares. 4, 6, 8, no puede tener 3, no puede tener 5 porque no puede ser impar, ¿verdad? Entonces la cantidad de términos tiene que ser par. O nos van a dar 4 términos o nos van a dar 6. Esa es la primera característica. La segunda característica dice, no hay un factor común que divida a todos los términos. Por ejemplo, que nos den 4 términos y haya un factor común, por ejemplo, A. Puede que A esté en el primero, en el segundo y en el tercero, pero no está en el último. O puede estar en el segundo, en el tercero, en el cuarto, pero no está en el primero y así sucesivamente, ¿verdad? Puede haber, y por eso no quiero que nos confundamos, porque pareciera que sí hubiera un factor común, pero cuando nos damos cuenta siempre no está en alguno de los términos, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún factor común que divida a todos, por eso no puede ser factor común. Si estuviera un factor que divida a todos los términos, entonces sí sería factor común del sencillo, pero en este caso no va a ser así. Muy bien, y aspecto número 3, algunos términos sí comparten un factor común, por lo que se tendrá que agrupar para resolver. Ustedes se van a dar cuenta que van a tener factores comunes, por ejemplo, el primer término y el segundo van a tener algo en común y el tercero y el cuarto algo en común, o el primero y el cuarto algo en común, el segundo y el tercero algo en común. Entonces, van a ser como por grupos que sí tengan algo en común, por lo tanto, se va a tener que agrupar. Y de ahí el nombre, factor común por agrupación. Muy bien, estas son las características, como les digo, que tenemos que identificar a la hora de trabajar este factor común por agrupación de términos. Muy bien. Y luego, muy bien, no sé si ya puedo cambiar, ¿me avisan? Ya, Miss. Ok. Ya, Miss. Muy bien, entonces,
nos vamos ahora sí al procedimiento que tiene el factor común por agrupación de términos. Muy bien, no sé si ustedes recuerdan que en algún momento nosotros trabajamos cuando estábamos trabajando la multiplicación, no algebraica, la multiplicación de números naturales o números enteros. Cuando estaban ustedes tal vez en primaria o en básico, hablaron acerca de la propiedad asociativa, ¿sí? ¿Sí se recuerdan de la propiedad asociativa? Muy bien, ¿alguien que me quiera decir cuál es el principio de esa propiedad asociativa? ¿O qué nos dice la propiedad asociativa? Cuando se opera por agrupación, porque normalmente se encuentran paréntesis en esta propiedad. Muy bien. Correcto, la propiedad asociativa nos dice que vamos a hacer grupos para resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que yo tuviera 4 números. Tuviera 3 por 8 por 7 por 2. Si yo agrupo el 3 y el 7 y después el 8 y el 2, me va a dar el mismo resultado si yo agrupo, por ejemplo, el primero con el último término. Entonces, puedo hacer diferentes grupos y mi resultado no cambia en la multiplicación. Lo mismo puede suceder aquí. No es que tenga que ser siempre así, pero depende del criterio de cada uno para realizar los grupos. Los grupos no son obligatorios el primer término con el segundo término y el tercero con el cuarto. No, dependiendo de cómo se nos presente a nosotros el polinomio, lo vamos a resolver por conveniencia. Entonces, aquí tengo el procedimiento. A ver, le voy a pedir a Andy que me lea el paso número 1. Se agrupan los términos convenientemente utilizando paréntesis según el factor común que compartan. Por lo general, son 2 grupos. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a observar nuestro polinomio entero y vamos a ver qué términos, o sea, vamos a tratar de hacer 2 grupos. Bueno, voy a dividir, si tiene 4 términos, mi polinomio lo voy a dividir en 2 grupos. Cada grupo va a tener dos términos. Pero esos grupos que yo realice tienen que compartir algún factor común. ¿Por qué? Porque de eso depende el paso número 2. A ver si me lees, por favor, Andrea, el paso número 2. Se saca factor común de cada uno de los paréntesis. Continúa. Los términos que quedan en el paréntesis deben ser iguales. Se Muy bien. realizan... Vamos a esperar ahí. Si nos damos cuenta nosotros, en el paso número 2 dice se saca factor común de cada uno de los paréntesis. En el paso 1 yo dividí en grupos, yo dividí 2 grupos, ¿verdad? Y los dividí con paréntesis. Aquí me decía que debía de utilizar paréntesis. En el paso número 2 dice que ya de esos paréntesis yo tengo que sacar factor común. Por eso les digo que en los casos de factorización se toman principios de algunos temas que hemos visto anteriormente. Le tengo que sacar factor común y lo que me va a quedar dentro del paréntesis deben de ser términos iguales. Y Guillermo, por último, el paso número 3, ¿qué dice? Se realiza una segunda factorización. El factor común será en el paréntesis. El factor común será en este caso el paréntesis. Muy bien, entonces vamos a irnos de una vez con un ejemplo para que ustedes lo puedan ya visualizar. Muy bien, aquí tengo yo el primer ejemplo. Dice AX menos BX menos 2BX menos 2AY más 4BY. Muy bien, lo vamos a resolver. Este primer ejemplo yo lo voy a resolver con ustedes y quiero que observen lo siguiente. Muy bien, voy a preguntar, a ver, Ilse, ¿cuántos términos tiene este polinomio que me están dando? 4 términos, correcto. Tiene 4 términos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir, pareciera que aquí la X se fuera de factor común, pero si ustedes se dan cuenta, yo puedo probar con las letras. Por ejemplo, la letra A está en el primer término, pero no está en el segundo. Está en el tercero, pero no está en el cuarto. Entonces, la A no es un factor común.
la X. O sea que aquí lo que estoy haciendo es descartando factor común. La X. La X está en el primer término y está en el segundo, pero no está en el tercero ni en el cuarto. Y así me puede ir la Y, por ejemplo, está en el tercero y en el cuarto. La B está en el segundo y en el cuarto. Entonces, automáticamente yo me doy cuenta que no existe un factor común que pueda resolver esta operación. O sea, un factor común que esté en todos los términos. Entonces, yo puedo agrupar de diferentes maneras. Si ustedes se dan cuenta, el primer término y el segundo, si yo quiero agrupar aquí, me doy cuenta que el factor común entre el primero y el segundo es X. Aquí tengo X y aquí también tengo X. El factor común entre el segundo, perdón, entre el tercero y el cuarto término es Y, pero también es el número 2, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, entonces divido estos dos, divido aquí y divido aquí. Esa es una forma, ¿sí? Pero algunos otros lo ven como les digo, esta es la forma más común, que el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Pero algunos otros se pueden observar y decir, no. Yo donde veo que hay factor común, por ejemplo, es en el primero con el tercero porque tienen la A. Puedo unir estos dos y puedo decir el segundo con el cuarto porque tienen a B y también tienen al número 2. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas y vamos a ver que el resultado va a ser el mismo. Muy bien, entonces, por eso lo puse aquí 2 veces para que lo hagamos de 2 formas. La primera forma que vamos a ver va a ser el primero con el segundo. Voy a unir este. Puedo hacer ahí los paréntesis y este. Des en cuenta que yo no voy a tocar el signo que está aquí en medio, ¿sí? No lo voy a tocar por el momento. Esto con esto. Muy bien. Hasta ahí. ¿Todos vamos claros? Sí. Muy bien. Ese es el paso 1. Tengo que dividir en 2 grupos. Muy bien. Jonathan, ¿cuál es el paso número 2? Paso número 2, se saca factor común de cada uno de los paréntesis. Muy bien, voy a sacar factor común de cada uno de los paréntesis. Entonces, veamos. Del primer paréntesis, Esteban, ¿cuál es mi factor común en el primer paréntesis? Es AB. En el primer paréntesis, ¿es AB? No, es X. X. Si nos damos cuenta, A solo está en el primer término. X es el que está en el segundo término. Entonces, recuérdense que para sacar factor común yo tengo que escribir X afuera, abro un paréntesis y adentro escribo la división. A, como no hay A, lo copio solo aquí. X dividido X, ¿cuánto es? Se elimina. Se elimina porque me daría 1, entonces lo elimino. Más por menos, menos. 2 dividido 1, 2. B como no hay en ningún otro lado. B. ¿Sí? Y X lo elimino y cierro el paréntesis. Muy bien. Lo mismo hago con la siguiente. Copio el signo. ¿Qué signo tenemos aquí? Signo menos. Muy bien, entonces copio el signo. Y primero voy con los números. ¿Hay factor común en números? No. Sí. Sí. ¿Sí hay o no hay? Sí. Sí hay. Sí hay. El 2 divide el 4. Entonces el 2 sería el factor común. Y en letras, ¿quiénes serían las letras? Y. Y, correcto. Sí. Entonces abro el otro paréntesis y si se dan cuenta, aquí yo voy a hacer una, si mi signo está aquí menos, recuérdense que como es factor común, yo tengo que hacer esa multiplicación de signos. Más por menos. 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 2 dividido 2, 1. Como no tengo A, solo lo copio. Y dividido Y, se elimina, no lo copio entonces. Luego, más por menos. 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 4 dividido 2. 2. 2. 2. Y B. B.
Y ya no la escribo. Muy bien. Si ustedes vieron ahí en la parte de del procedimiento, yo escribí que deben de quedar los dos términos totalmente iguales. Entonces, les pregunto, ¿están totalmente iguales ahí los términos? Sí. ¿Seguros? Vean, observen bien todo. Los términos que están dentro del paréntesis, a eso me refiero, solo a los términos que están dentro del paréntesis. Ah, Mis quedó menos A. Ah, ajá. muy bien, eso es lo que quería que vieran. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, tengo menos A y menos A no es igual que A. Entonces, si me doy cuenta, podría ser que esta forma de, resolverlo haciendo estos grupos no me favoreció. Entonces, mejor voy a hacer los otros grupos, ¿sí? Y veamos quién de los dos me favorece más. El otro grupo habíamos dicho que me quedaría como. ¿Qué términos serían? El primero con el Tercero. tercero, el segundo con el cuarto. Entonces veamos aquí. Los voy a escribir nuevamente para que no me confunda. El primero a X con el tercero, menos 2 a Y. Y el segundo con el cuarto, ¿verdad? Muy bien. A ver, Gaby, ¿cuál es el factor común en el primer paréntesis? A. A. Muy bien. Arlet, ¿cómo quedaría dentro del paréntesis? Ya sacando el factor común. X Ujú. menos 2Y. Muy bien. A ver, Jonathan, ¿cómo quedaría el segundo factor común? ¿Cuál sería el factor común de la otra? B, 2, menos 2B. Menos 2B. José, ¿cómo quedaría adentro? ¿A mí me preguntó Misa o a José? José, Ah, ¿Qué pasó, Miss? ¿cómo quedaría el paréntesis adentro? X más 4Y, ¿no? ¿Seguro que 4Y? Supongo yo. Menos 2Y. Si no solo es... Muy bien, gracias, Andrea. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que hicimos fue una multiplicación de signos también, ¿verdad? Aquí Jonathan sacó el signo menos, entonces, como era el signo de esta, ¿verdad? Como ya estaba aquí afuera, no lo saqué, ¿verdad? Entonces luego tengo menos por más, menos 4 dividido 2, 2, También. se elimina, y Y me queda como, bueno, solo me queda Y. Ahora pregunto, ¿me quedaron iguales dentro del paréntesis? Sí. Y me quedaron iguales. Entonces, ahora yo ya puedo dar mi respuesta. Ahí todavía no está la respuesta. La respuesta decía en el paso 3. A ver, Bianca, ¿me lees el paso número 3? Ahí lo tienes en tu folleto. Se realiza una segunda factorización. El factor común será en este caso el paréntesis. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí únicamente es escribir dos paréntesis. Vamos a escribir primero, podría ser, bueno, pueden ser de las dos formas, pero si quieren escribimos primero los términos de afuera. ¿Quiénes son los términos de afuera? Dentro de un paréntesis los vamos a escribir. A menos 2B. A menos 2B, gracias. Y el segundo paréntesis sería el que nos dio en común. ¿Quién sería el que nos dio en común? X. X menos 2Y. X menos 2Y. Y este sería mi resultado. ¿Estamos? Sí. Muy bien, ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que veamos mejor, pero realmente
no es complicado. Ya si en algún caso yo veo que me sigue dando con signo diferente, entonces sí ya puedo realizar otro procedimiento que ahorita se los voy a mostrar en un ejemplo. Pero por lo general, si no me sale el factor, o sea, no me quedan iguales en los paréntesis, cuando hago mis primeros grupos, puedo optar por hacer otros grupos. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Todo claro, Miss. ¿Está claro? Muy bien. Ahorita vamos a hacer vamos a ver otros ejemplos y ustedes van a hacer otros ejercicios y puede que ahí surjan algunas dudas, entonces las vamos a ir resolviendo de una vez. Muy bien, ¿ya puedo cambiar de pantalla, de diapositiva aquí? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Veamos aquí otros ejemplos. Estos son otros ejemplos, ¿sí? Si nos damos cuenta, tenemos aquí el ejemplo 2x al cuadrado menos 3xy menos 4x más 6x. Aquí lo que tenemos es que hicieron los grupos. Si nos damos cuenta, los grupos están el primer término con el segundo término y el tercero con el cuarto. Quiero que observen esto. Cuando yo estoy uniendo por grupos y uno el primero con el segundo, estoy uniendo el primero con el segundo, el signo que debe de quedar aquí en medio va a ser el del tercero. Y luego yo meto dentro del paréntesis ya a los otros dos, así como está en este paréntesis, ¿sí? Y quiero que observen esto. Muy bien, si nos damos cuenta aquí, lo voy a mostrar aquí, cuando le cambié puse este signo afuera, ¿qué pasó con este signo del 6? Se cambió. Se cambió porque automáticamente lo estoy cambiando, porque lo estoy determinando en una multiplicación. Entonces lo que hice aquí es que este signo menos quedó aquí afuera. Y por ejemplo que este 4x más por menos, perdón, menos por menos, más, por eso se queda aquí como más. Y luego más por el inverso, Miss. menos. ¿Qué manda? Es como el inverso. Exacto. Siempre que sea un signo menos el que me quede afuera. Saben que el signo menos siempre cambia de signo a los demás. Si fuera un signo más el que me queda afuera, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Y luego ya se resuelve de forma normal con el factor común, ¿sí? Y aquí tenemos otro caso. Dice aquí paso 1. Tenemos el factor común por agrupación. Paso 2, lo están haciendo en grupos. Y en el paso 3, cuando sacan el factor común, si se dan cuenta, quedan con los signos diferentes, ¿sí? A quedó con signo menos y B quedó con signo más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dice los dos factores idénticos, pero con signos opuestos. Cambiamos de signo. Entonces, lo único que hacemos aquí, les quiero mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos A menos 2B y aquí tenemos menos A más 2B. Entonces lo que hacemos aquí es que cambiamos de signo. ¿Cuál necesitamos cambiar? Necesitamos cambiar este término de aquí. Entonces lo único que hacemos es que al término que le antecede, que sería 2Y, como está en positivo, si se dan cuenta aquí donde está el paso 4 ya, lo tenemos en negativo. Entonces ese signo negativo me permite a mí cambiar el signo de ambos números. Y lo tenemos aquí ya como A menos B, menos 2B y queda igual. No sé si lo observan ahí. Este ejemplo también lo tenemos nosotros en el folleto. ¿Sí estamos ahí? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Sí. Entonces les voy a pedir ahorita, como les digo, puede que surjan las dudas ahorita, entonces les voy a pedir que, aquí tenemos 4 ejercicios. Necesito que resuelvan todos los varones el ejercicio 1, que sería este, y el ejercicio 2.
y todas las chicas van a resolver, perdón, van a resolver los varones el ejercicio 1 y el ejercicio 3, que sería el tercero. Y las chicas el ejercicio 2 y el ejercicio 4, por favor. Entonces, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 4. El 1 y el 3 le corresponde a los chicos y el 3 y el 4, y el 2 y el 4, perdón, a las señoritas. Entonces, ahorita todos resolvamos. Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan. Me hizo una pregunta. ¿Sí, Gaby? En la agrupación, dentro del paréntesis, ¿pueden haber 3 términos? ¿O solo tienen que ser 2? Solo tienen que ser 2. Tienen que ser parejas o tríos, ¿sí? Por ejemplo, que si son 4, los términos que me dan, voy haciendo grupos de 2 en 2. Si son 6 términos los que me dan, tengo que hacer 2 grupos de 3. Pero no puede quedar en un grupo 3 y un término solito, no. Tienen que ser iguales los grupos, de la misma cantidad, ¿sí? Ok, mis gracias. Miss, en los dos grupos pueden quedar uno nada más. O sea, 1 y 1. No, porque entonces sería factor común, porque solo estarían dándome 2 términos. Solo me quedaría al final solo un grupo. Ahí los 4 ejercicios son de 4 términos, ¿sí? Entonces ahí tienen que hacer grupos de 2. Muy bien, los chicos ya terminaron el ejemplo 1. Sí. Y las señoritas el ejemplo número 2. Muy bien, ahí veo que todos están trabajando. Ya terminé el segundo. ¿Ya? Ya, Miss. Muy bien, ahorita vamos a ver. Muy bien. Como no nos queda mucho tiempo, yo lo voy a ir resolviendo aquí y ustedes van observando. Y, por ejemplo, que los que no hicieron, las que no hicieron el 1, copian ahorita el 1 y los chicos que no hicieron el 2, copian el 2 para que lo tengan ahí como ejemplo. Muy bien, aquí tengo el ejemplo número 1. Aquí yo puedo observar y decir que lo puedo resolver en estos dos grupos, ¿sí? Obviamente también podría resolverlo el primero con el cuarto, porque
En algunas ocasiones, y para que no se pierdan, en algunas ocasiones el factor común puede ser incluso solo un número, ¿sí? Entonces aquí yo observo y el factor común es X, ¿sí? Aquí es fácil porque todos los signos son positivos. Entonces, como 2 dividido 1, 2, X al cuadrado dividido X, X, más, y observen esto porque esto ya lo habíamos explicado una vez. X dividido X me da X a la 0, que sería 1. Entonces no lo de, como aquí es el mismo término, sí tengo que colocar el número 1 porque no se puede quedar vacío. Más el factor común en estos dos números, en este grupo, perdón, ¿quién es? Es 2. El número 2, correcto. Entonces, 4 dividido 2, 2. Como X no hay con quién dividirlo, solo la copio. 2 dividido 2, 1. Aquí me quedaron exactamente iguales. Entonces, mi respuesta sería, en el primer paréntesis puedo colocar los términos de afuera. X más 2. Y en el segundo paréntesis, el término en común, que sería 2x más 1. Y esa sería mi respuesta. ¿Así les quedó a los chicos? Sí, entonces la tienen correcta. Veamos ahora, señoritas, y todos pueden copiar esto, o deben de copiar. Yo puedo observar aquí y puedo hacer grupos. El primero con el segundo, el tercero con el cuarto, puedo hacer el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. A ver, Andrea, ¿qué grupos utilizaste tú? Utilicé el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Ah, bueno, sí quedó, ¿verdad? Va, vean aquí porque esto es muy importante con los signos, ¿sí? No quiero que los confundan. Entonces veamos aquí. A ver, Andrea, ayúdenme. ¿Cuál es el factor común en el primer paréntesis? 2x. 2x. Muy bien. Abro paréntesis. Aquí ya divido. 8 dividido 2. 4. X al cuadrado dividido X. X. Como no hay Y, ¿qué se hace? Solo se copia. Solo se copia. Copio el signo. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, para que no se confundan, es que cuando lo que vamos a hacer, no vamos a cambiar signos, solo los vamos a ir copiando, ¿sí? Porque tal vez en eso tienen alguna confusión ustedes que me quedan signo diferente, entonces solo los vamos a ir copiando. Muy bien. Luego aquí tengo 2x dividido 2x me da 1. 1. Muy bien, entonces aquí, bajo el signo menos. Aquí, este signo menos, ¿a quién afectó? Al 2. Correcto. A todo el paréntesis. Entonces, 8, al principio era menos 8, ahora es más 8. Y ahí lo tiene. Este 2 pasó a ser menos 2, ¿sí? Entonces, solo para que no se vayan a confundir. Entonces, si quieren aquí, es el factor común, ¿quién es? Solo es 2. 8 dividido 2. 4. 4. Como no hay letras X y Y, solo se copian X y Y. Ahora, este signo ya no es positivo. Ahora es Negativo. Negativo. ¿Y 2 dividido 2? 1. 1. Muy bien. Solo te pregunto, Andrea, ¿cómo te había quedado ahí? Porque es que aquí me queda un negativo. Porque menos 2 dividido menos 2 da positivo 1. Es cierto. Solo, miren, pues vamos a hacer una cosa para que no nos confundamos. Cuando sea así, siempre vamos a hacer lo siguiente. En el ejercicio 1, si nos damos cuenta, todos son positivos, entonces no hay ningún problema. Pero en el ejercicio 2, cuando el segundo término anteceda a negativo, vamos a volver a escribirlo con el signo diferente para que no nos confundamos. 8x al cuadrado y más 2x menos, ¿sí? 8x y
menos 2. ¿Verdad? Ahora sí, ¿cuál era el factor común aquí? 2x y me quedaba 4x y 4x más 1. más 1. Aquí era menos 2. Me quedaba 4xy. Igual, menos por más, menos 1. Muy bien. Así les tuvo que haber quedado. ¿Así les quedó a todos? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, y ya solo tengo como un minutito, entonces solo vamos a dar las respuestas de los siguientes ejercicios. ¿Cómo les quedó el de este, chicos? A ver, ¿alguien que me quiere decir la respuesta? A ver, chicas, ¿cómo les quedó el cuarto? ¿Alguien que ya haya realizado el número 4? Miren pues, les dejo porque ya se va a acabar el tiempo y también ya tienen que irse a otra clase, entonces vean aquí, dice la tarea es realizar los 6 ejercicios de factor común por agrupación de términos del folleto número 7. Deben de realizarlo en hojas porque tienen que dejar constancia del procedimiento, o sea que no lo pueden hacer ahí en el folleto. Tienen hasta el día lunes 20 de julio. Entonces, les voy a dejar un espacio donde diga ejercicio y me van a tener que subir estos 4 ejercicios resueltos, ¿sí? Luego voy a abrir otro espacio que diga factor común por agrupación de términos y ahí me suben la tarea. ¿Estamos? Sí, Porfa, chicos. Entonces Sí. ahí Bueno, vamos a Miss. finalizar. Y si tienen dudas, me escriben. De todo modo, yo les voy a dejar ahí un link